Auspicia este bloque. La Cuisine Colegio de Cocineros te está esperando. Informes de lunes a viernes de 15 a 19 en nuestra sede educativa de Avenida España 845 La Falda. Teléfono 03548 1557 1493. Hará uso de la palabra el candidato a intendente 2015, Jorge Caserio. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Me iban a saludar. Como primer medida, la Mari tiene un compromiso muy importante porque viene ahora el gobernador y viene el candidato a presidente, Carlos Paz. Por eso lo vamos a disculpar, en realidad ya se le hizo tarde, tendría que estar a las 7:30 allá y no puede quedarse más. Así que si les parece bien, le damos un fuerte aplauso, le recibimos a la Mari. En segundo lugar, si ustedes me permiten, primero me voy a sacar la campera porque me siento atado. En realidad, hoy, primero de todo quiero agradecer, sinceramente agradecer a todos los que hoy vinieron, a todos los que hoy nos acompañan. Quiero agradecer a todos los compañeros que nos acompañan, pero también a vecinos que se han arrimado, independientes, tal vez sin una idea definida política, o inclusive gente que opina diferente a nosotros, pero que ve en la propuesta de Unión por Córdoba, que ve en la propuesta de este conjunto de gente que viene trabajando, ve una posibilidad de futuro, ve un progreso y que nos está apoyando. Siempre digo que en un lugar para ser intendente, lo primero que uno debe tratar es que la gente lo conozca. Segundo, debe tratar que todo el mundo vea en esa persona alguna cualidad, porque nunca en ningún lugar se gana con un solo partido político. Los que nos votan son todos, o nos votan o no nos votan, pero es la gente de la localidad. Por eso quiero dar un agradecimiento enorme a todos ustedes. Cuando hoy Mariana, mi directora de prensa, me preguntaba qué iba a hablar, yo en realidad le digo, mira Mari, no sé lo que voy a hablar, porque en realidad siempre lo que hago es lo que me sale en el momento. No soy una persona que prepara los discursos. Me han hecho acá una ayuda a memoria, pero en realidad siempre digo lo que pienso. Y bueno, lo que pienso hoy es que tengo un gran optimismo. Creo que Vallehermoso viene creciendo a través del tiempo. Me acuerdo de las primeras épocas donde me tocó acompañar a Lucy, aprendí muchísimo de ella. Me acuerdo de ese despegue que teníamos, ese pueblo que éramos, y veo el pueblo que somos hoy. A través de estos años ha cambiado muchas cosas. Sobremanera ha cambiado el progreso del pueblo. Sobremanera ha cambiado también que tuvimos un respaldo y un apoyo de la provincia porque tuvimos un gobierno que nunca nos abandonó. Tuvimos un legislador, que es Carlos, tengo el orgullo de decirlo, mi hermano, que nunca se olvidó de esta localidad, que siempre nos ayudó con obras que habría sido imposible haber podido llegar si no habría sido a través de un gobierno provincial. Somos una localidad chica, pero de corazón grande, pero que en realidad hay obras que son muy grandes, de muchos millones de pesos, que se han hecho y que habría sido imposible sin el respaldo de un gobierno provincial atrás que lo pudiéramos haber hecho. Y él siempre fue el nexo con el compañero José Manuel de la Sota,
con el compañero Schiaretti antes, para poder llegar a todas las obras que fueron necesarias. Creo que hemos ido en este tiempo creciendo y sobremanera nos hemos ido formando una personalidad propia. Vallehermoso tiene características que no tiene ninguna localidad de Punilla. Vallehermoso, como el eslogan lo decía, nació con la historia. Vallehermoso es un lugar donde realmente cuando vivían 2.500 personas en Carlos Paz, acá vivían 2.000 personas. Fuimos un lugar pionero realmente en todo el departamento. Por eso creo que hemos ido creciendo en los últimos años muchísimo. Sobremanera hemos crecido con esta obra tan importante que es el Camino al Cuadrado, que aunque muchos dicen no lo nombres, yo lo nombro con orgullo porque creo que es lo que nos ha unido con Córdoba y creo que lo que nos va a cambiar en el futuro la vida a todos, no solo a los vallenses, sino a toda la gente de nuestra región, de nuestra zona. El gobernador anunció para el 30 de junio, ojalá pueda ser, pero si no es el 30 de junio será el 30 de julio. Lo importante es que para esta temporada podamos tener este camino funcionando. Nos hemos dado cuenta en la temporada, en la Semana Santa, dicen que las cosas tienen que faltar para que uno se dé cuenta, ¿no?, que le faltan. Bueno, no hay mal que por bien no venga. Esta Semana Santa no hubo mucha gente en la región. Y la realidad se dio porque ese camino estaba cortado, ese camino del Cuadrado. Puede ser que en muy poco tiempo lo tengamos en marcha de vuelta.